María López se movía con sigilo entre las mesas del restaurante, un palacio de cristal y oro, donde los multimillonarios celebraban sus triunfos y enterraban sus culpas. Su uniforme negro estaba impecable, y su sonrisa educada ocultaba el cansancio de un turno doble. Había aprendido a volverse invisible, a no ser vista por aquellos que nunca bajaban la mirada lo suficiente para notar a quien les servía. Esa noche, la sala privada de la Torre Rivera estaba más animada que nunca. El dueño en persona, Javier Rivera, organizaba una gala en el piso superior. María había oído hablar de él toda su vida. Un magnate de la tecnología. Dijo a sí mismo, temido y admirado a partes iguales. Nunca lo había conocido en persona, pero cuando el jefe de sala gritó, «López, ayuda a preparar el piso ejecutivo», ella tragó saliva y obedeció. La oficina privada brillaba con un lujo discreto, caoba, cristal y una pared llena de fotografías enmarcadas. María limpiaba la mesa de vidrio, tarareando bajito, cuando algo en esa pared le cortó la respiración. Detrás del escritorio colgaba un gran retrato de dos hombres, dándose la mano. El más joven era Javier Rivera, inconfundible en su traje a medida. El otro, de cabello oscuro, ojos amables y una sonrisa torcida que le resultaba familiar, hizo que a María le flaquearan las rodillas. Su trapo tembló en su mano. Era su padre, Diego López, el hombre que había enterrado en su corazón hacía 20 años. Tras el incendio que le quitó la vida, se acercó más. Su reflejo, temblando en el vidrio. Su padre llevaba el mismo reloj de pulsera que ella guardaba en un cajón en casa, el que su madre decía que era lo único que quedaba. ¿Por qué estaba junto a Javier Rivera? ¿Por qué esa foto colgaba en la oficina del multimillonario como un trofeo? Su pulso latía en sus oídos cuando la puerta se abrió a sus espaldas. Javier Rivera entró en medio de una conversación con un grupo de inversores, su presencia imponente, llenando la habitación, su risa aguda y calculada. Se detuvo al ver la cerca del retrato. Sus miradas se cruzaron. La de ella, amplia de incredulidad. La de él, entrecerrada en confusión. Los labios de María se abrieron antes de que pudiera detenerse. «Señor», dijo con voz temblorosa, «¿por qué? ¿Por qué está mi padre en el retrato de su oficina?» La habitación se congeló. Los tenedores se detuvieron. Los vasos quedaron en el aire. La expresión de Javier pasó de irritación a algo pálido, vacío, miedo, por un momento terrorífico. El titán de la industria parecía un hombre despojado de su armadura. Luego susurró, «¿Qué has dicho?» La garganta de María se cerró. «Mi padre», repitió, «Diego López». El color abandonó el rostro de Javier. Su mano tembló ligeramente antes de meterla en el bolsillo. Los inversores se miraron entre sí, inquietos. El multimillonario, que nunca perdía el control, de repente, parecía haber visto un fantasma. Y en ese momento silencioso y sin aliento, María supo que no era solo una coincidencia. El silencio se extendió como un cable, tenso a punto de romperse. Los inversores miraban de María a Javier Rivera, sin saber si reír o marcharse. María oía su propio corazón latiendo en sus oídos por un instante. Nadie se movió. Luego Javier parpadeó, su compostura resquebrajándose por un segundo antes de que su voz volviera baja y controlada. «Señorita López». «¿Verdad?», dijo con tono cortante. «No deberías estar aquí. ¿Quién te dio acceso a esta habitación?» «Me dijeron que la limpiara», tartamudeó María. «No quise entrometerme. Pero ese hombre», señaló de nuevo la fotografía, «es mi padre».
El rostro de Javier se endureció, pero sus ojos traicionaban algo más. Reconocimiento, quizás culpa. Forzó una risa educada para sus invitados. Debe haber algún error, dijo con ligereza. Diego López fue un socio comercial mío. Hace muchos años, su voz tembló, pero se negó a quebrarse. Eso es imposible. Mi padre murió en un incendio en la fábrica. Cuando yo tenía 6 años, el color se esfumó del rostro de Javier. Uno de los inversores tosió incómodo, murmurando algo sobre necesitar aire. Javier hizo un gesto despectivo con la mano. Su mandíbula tensándose. Eso es todo por ahora. Caballeros, los alcanzo en un momento. Se marcharon rápido, ansiosos por escapar. La tensión, espesando la habitación. Una vez cerrada la puerta, Javier se volvió hacia María, su calma resbalando. No deberías lanzar acusaciones locas. Siseó. ¿Entiendes con quién estás hablando? María dio un paso atrás. El miedo, parpadeando en su pecho, pero su dolor avivaba la ira por encima de eso. Estoy hablando con el hombre que tiene una foto de mi padre muerto colgada en su pared, dijo con voz alzándose. Lo conocía, ¿verdad? Dígame la verdad. Javier exhaló tembloroso, presionando una mano en su sien. Conocí a Diego López, admitió finalmente. Trabajó para mi empresa hace 20 años. Un ingeniero brillante, pero inestable. Nos traicionó. Robó propiedad de la compañía. El incendio fue culpa suya. El estómago de María se hundió. Eso no es verdad, susurró. Mi padre no era un ladrón. Los ojos de Javier brillaron con algo indescifrable. Dolor, arrepentimiento. Antes de apartar la mirada, deberías irte. Señorita López, me aseguraré de que te compensen por este malentendido. No quiero su dinero, dijo ella con aspereza. Quiero la verdad. Su máscara se deslizó. No quieres la verdad, murmuró. La verdad puede destruirte. María lo miró, atónita por el temblor repentino en su voz. ¿Destruirme a mí o a usted? Por un momento, el poderoso Javier Rivera pareció pequeño, atormentado. Caminó hacia su escritorio, aferrándose al borde hasta que sus nudillos blanqueaban. Vete, dijo en voz baja. Por favor. María dudó. Luego retrocedió hacia la puerta. Sus ojos se detuvieron en el retrato. La sonrisa gentil de su padre congelada junto al hombre que ahora temblaba. Se volvió y salió sin otra palabra. Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, Javier se dejó caer en su silla, su mano temblando mientras aflojaba la corbata. Miró fijamente la fotografía, el peso de viejos fantasmas oprimiéndole el pecho. Deberías haberte quedado enterrado. Diego, susurró a la habitación vacía. Fuera. María se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Preguntas ardían en su mente. ¿Por qué Javier parecía aterrorizado? ¿Qué ocultaba? ¿Y si su padre realmente había trabajado para él? ¿Qué pasó en realidad la noche del incendio? No lo sabía aún, pero Javier Rivera acababa de reabrir el secreto que había pasado 20 años tratando de enterrar. La lluvia caía fuerte esa noche, emborronando las luces de la ciudad en rayas de oro y gris. Mientras María tomaba el autobús a casa, su reflejo en la ventana empañada parecía el de una extraña, pálido, conmocionada y ardiendo con preguntas que no podía silenciar. Cada vez que parpadeaba, veía de nuevo el rostro de Javier Rivera. El momento en que palideció, el destello de miedo en sus ojos. Cuando dijo el nombre de su padre, él sabía algo. Su pequeño apartamento estaba en silencio, salvo el pitido constante de la máquina de oxígeno de su madre. Isabel López
Yacía medio dormida en el sofá, su cuerpo frágil, envuelto en una manta. Se removió cuando María entró. «Llegas tarde otra vez, cariño», murmuró con voz débil. María se arrodilló junto a ella, apartando el cabello húmedo de su frente. «El trabajo se alargó», dijo suavemente. Y tras una pausa, «Mamá, papá trabajó alguna vez para un hombre llamado Javier Rivera». Los ojos de Isabel se abrieron de golpe, el color drenándose de su rostro ya pálido. «¿Por qué preguntas eso?» María dudó. «Porque vi su foto en la oficina de Rivera. Tenía un retrato de papá colgando en su pared por un largo rato». Isabel no dijo nada. Sus manos temblorosas alcanzaron el borde de la manta, retorciéndola entre sus dedos. «Eso no puede ser», susurró. «Es imposible». «Mamá», suplicó María, «por favor. Siempre me dijiste que papá murió en el incendio de la fábrica, pero Rivera dijo que papá trabajó para él. ¿Cuál es la verdad?» Lágrimas brotaron en los ojos de Isabel. Se levantó despacio, cojeando hasta el pequeño tocador de madera en la esquina. Del cajón superior sacó un sobre amarillento sellado con cinta vieja. Durante años, María había visto a su madre aferrarse a ese cajón cada vez que el pasado surgía. «Esperaba que nunca tuvieras que ver esto», susurró Isabel. Rasgó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había fotografías. Su padre, más joven, sonriendo junto a un hombre en traje caro. María jadeó. «Era Javier Rivera, el mismo del restaurante. Fueron socios una vez», dijo Isabel con voz quebrada. «Construyeron algo juntos. Un proyecto de energía. Tu padre confiaba en él como en un hermano, pero luego hubo un accidente, un incendio en el laboratorio. Javier dijo que Diego lo causó. Todos se volvieron en su contra. Lo perdió todo. «¿Pero papá no lo causó?», preguntó María con voz rota. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «No». Intentó exponer algo sobre investigación robada. Quería contarlo a la prensa. Entonces pasó el incendio y nunca volvió a casa. María sintió que la habitación giraba. Las paredes parecían cerrarse mientras su madre caía de rodillas. «Aferrando la foto, quemé el resto», susurró Isabel. «Las cartas, los archivos. Pensé que era más seguro así». «¿Seguro de quién?». Su madre levantó la vista. Terror grabado en cada línea de su rostro. «De él, de Javier Rivera. Dijo que si hablaba de nuevo, nos arruinaría a las dos». Un relámpago iluminó la ventana, y María vio brillar las lágrimas de su madre. La revelación golpeó como un trueno. Su padre no había muerto por accidente. Lo habían silenciado. Isabel alcanzó la mano de María, apretándola débilmente. «No vaya tras él», suplicó. «Gente como Javier Rivera destruye todo lo que toca». Pero María no podía escuchar. Su corazón ardía con un nuevo propósito. Miró de nuevo la vieja fotografía, la sonrisa confiada de su padre junto al hombre que lo traicionó. Y mientras la tormenta rugía fuera, María hizo un voto silencioso. Descubriría qué pasó realmente, costara lo que costara. A la mañana siguiente, María se despertó con golpes en la puerta. Su madre se removió débilmente en el sofá, tosiendo mientras María corría a responder. A través de la mirilla, vio a un hombre en traje negro en el pasillo oscuro. Detrás de él, un sedán negro elegante esperaba en la acera, sus ventanas tintadas, brillando bajo la llovizna. «Señorita López», preguntó el hombre con tono educado pero firme. «El señor Rivera solicita su presencia en su oficina esta mañana. Es urgente». María se congeló, el corazón latiéndole fuerte. «¿Por qué quiere verme?». «No estoy autorizado a discutirlo, señora».
pero insistió en que es importante para ambos. La voz de Isabel tembló desde atrás. María, no vayas, por favor. Pero la curiosidad ya había echado raíces en su pecho, más fuerte que el miedo. Tengo que saber. Mamá, dijo en voz baja, si sabe qué pasó con papá. Necesito oírlo. Tomó su abrigo y siguió al conductor escaleras abajo. El viaje a la Torre Rivera fue silencioso, la ciudad deslizándose como un sueño gris. Dentro del coche, captó su reflejo en la ventana. Ojos rojos por el insomnio, determinación ardiendo bajo el cansancio, lo que la esperara. No retrocedería. Al llegar, los guardias del vestíbulo ni siquiera preguntaron su nombre. La esperaban. Una mujer en traje a medida la recibió en el ascensor. El señor Rivera la verá en privado, dijo con voz cortante. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso superior, un espacio que olía a dinero y miedo. María salió, el sonido de sus zapatos absorbido por la alfombra gruesa. Javier Rivera estaba junto a la ventana, contemplando el horizonte. La luz del sol destellaba en las canas de su cabello. No estaba seguro de que vendrías, dijo sin volverse. No me dio mucha opción, respondió María cruzando los brazos. Él se volvió despacio, estudiándola como un rompecabezas que no podía resolver. Ci pare tanto a él, murmuró. Su garganta se apretó. No, advirtió, no hable de mi padre como si le importara Javier Exolú. Me importó más de lo que nunca sabrás. Pero cometió errores peligrosos, mentiras, espetó María. Mi madre me lo contó todo. Lo enmarcó, le robó su trabajo. Por primera vez, el multimillonario retrocedió, se volvió de nuevo a la ventana. Su reflejo pálido contra el vidrio. «¿Crees que sabes la verdad?», dijo suavemente. «Pero solo has oído la mitad. Tu padre era brillante, pero imprudente. Quería exponer investigación clasificada. Habría destruido todo lo que construimos. Así que lo destruyó a él en su lugar», replicó María. La mandíbula de Javier se tensó. «No entiendes el costo del poder. Alguien tenía que caer». María dio un paso tembloroso más cerca. Ese alguien fue mi padre. El aire entre ellos zumbaba con tensión. Javier se volvió, bajando la voz a un susurro. «Deberías dejarlo estar. Hay cosas enterradas más profundo de lo que imaginas». Las manos de María se cerraron en puños a sus lados. «Entonces quizás sea hora de que alguien las desentierre». Él suspiró, cansado. «Si sigues persiguiendo esto, te arrepentirás. No estás lista para lo que encontrarás». Pero María ya retrocedía hacia la puerta. Su mente acelerada. «Quizás no, pero estoy harta de tener miedo». La mirada de Javier la siguió. Una extraña mezcla de miedo y lástima en sus ojos. «Eres la hija de tu padre», dijo en voz baja. «Y eso será tu ruina». María salió sin otra palabra, sin saber que alguien en el pasillo ya la vigilaba, reportando cada movimiento. El viaje en ascensor hacia abajo pareció eterno. El pulso de María aún latía fuerte mientras las últimas palabras de Javier Rivera resonaban en su mente. «Eres la hija de tu padre, y eso será tu ruina». Sonaba menos como una advertencia y más como una amenaza. Cuando las puertas se abrieron, exhaló temblorosa y salió al vestíbulo de mármol, pero algo captó su atención. Un pendrive en el suelo del ascensor, medio oculto bajo el pasamanos. Miró alrededor. Nadie lo notó. Sus instintos gritaban que lo dejara, pero la curiosidad ganó. Lo metió en su bolsillo y salió bajo la lluvia. Para cuando llegó a casa, su madre dormía en el sofá. María preparó una taza de café barato. Sus manos temblando,
Mientras conectaba el pendrive a su viejo portátil, apareció una carpeta de inmediato. Phoenix. Dentro había docenas de documentos, planos y archivos encriptados. Uno destacaba, un video fechado hace 20 años. Su corazón latía fuerte. Mientras lo reproducía, la grabación era granulosa, pero clara. Su padre estaba sentado en una oficina desordenada, más joven y vibrante, agitando las manos mientras discutía con alguien detrás de la cámara. «No puedes quedártelo, Javier». La voz de Diego temblaba de rabia. «Lo construimos juntos. Podría cambiar el mundo. Energía limpia, sin patentes, sin corrupción». Otra voz lo cortó. Más fría, más aguda. «Eres ingenuo, Diego. El mundo no quiere salvación, quiere beneficios». María jadeó. Era Javier Rivera. Su padre golpeó la mano en el escritorio. «Se lo estás vendiendo al gobierno, ¿verdad? Por eso me quieres fuera». La voz de Javier bajó. «Me has dejado sin opciones. Habla con la prensa y nos arruinarás a ambos». La cámara se sacudió. Hubo gritos, un estrépito y luego un disparo. La pantalla se volvió negra. María se congeló, el sonido resonando en sus oídos mucho después de que el video terminara. Su madre se removió en el fondo, susurrando en sueños. «Diego». El estómago de María se revolvió. La verdad era innegable ahora. Su padre no había muerto en un accidente. Lo habían silenciado. Y Javier Rivera había mentido durante décadas. Revisó el resto de los archivos, registros financieros, memorandos internos y un documento marcado confidencial, terminación de proyecto, de taloba pagus, declaraciones falsas y una lista de empleados despedidos tras el incendio, incluyendo a Diego López, fallecido. Al final, la firma de Rivera. La respiración de María se atascó. Sus manos temblaban de furia. Durante 20 años, ese hombre había construido un imperio sobre las cenizas de su padre. De repente, un sonido fuera. El ronroneo bajo de un motor deteniéndose demasiado tiempo. Miró a través de la cortina. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Luces apagadas. Solo esperando. Su pulso se aceleró. Alguien la vigilaba. Desconectó el pendrive. Lo metió en su bolsillo y apagó las luces. Si Javier sabía que tenía los archivos, no estaba segura. A la mañana siguiente, llamó diciendo que estaba enferma. Cada pocos minutos, comprobaba la calle. El coche se había ido, pero el miedo permanecía. No fue a trabajar. No comió. Solo se sentó en la mesa de la cocina, mirando el pendrive, pensando, si iba a la policía, nunca le creerían. Javier Rivera podía comprar el silencio de cualquiera. Pero había una persona que quizás escuchara, un periodista independiente que una vez escribió sobre corrupción corporativa. Daniel Vargas recordaba sus artículos, su reputación por exponer a multimillonarios. Encontró su número en línea y dudó, el dedo sobre el botón. Luego llamó. Una voz cómoda respondió. «Investigaciones, Daniel Vargas». María tragó saliva. «Señor Vargas, tengo algo que quiera ver. Es sobre Javier Rivera y el hombre que intentó borrar». Al otro lado de la línea, el tono de Daniel cambió, más agudo. «Intrigado, cuéntemelo todo». Daniel Vargas se reunió con María en una pequeña cafetería metida entre dos locales cerrados en el centro de Madrid. Llovía de nuevo. Esa llovizna gris que convertía la ciudad en un borrón de fantasmas. Daniel parecía exactamente como ella esperaba, treintañero, sin afeitar, ojos afilados detrás de gafas de montura fina. Su voz era calmada.
pero llevaba el peso de alguien que había visto a demasiada gente quemarse, persiguiendo la verdad. «Dijiste que es sobre Javier Rivera», preguntó removiendo su café. «¿Te das cuenta de que acusar a un hombre como él podría destruirte?» María deslizó el pendrive por la mesa. «Entonces, nos destruiremos juntos». Daniel lo conectó a su portátil, mientras revisaba los archivos. Su expresión pasó de curiosidad a incredulidad. «¿De dónde sacaste esto?» «De su oficina. Creo que lo dejó caer». María dijo: «Mi padre, Diego López, era su socio. Murió hace 20 años en un incendio que Rivera llamó accidente, pero mira esto». Daniel reprodujo el video. Lo vieron en silencio, mientras el rostro de su padre aparecía en pantalla, suplicando a Javier, la discusión escalando hasta que el disparo fatal lo terminaba todo. El sonido retumbó débilmente en la cafetería. Cuando terminó, Daniel cerró el portátil despacio. «Dios mío», susurró, «esto no es solo fraude corporativo, es asesinato». La garganta de María se apretó. «Necesito probarlo». «Pero es demasiado poderoso. Posee media ciudad. Si voy a la policía, desapareceré antes de que el archivo se suba». Daniel asintió sombrío. «Tienes razón. Tiene políticos, abogados y medios en su bolsillo. Pero hay una cosa que hombres como Rivera no pueden comprar: la exposición. Si podemos autenticar esta grabación y rastrear el proyecto mencionado, Phoenix podría enterrarlo». María se inclinó hacia adelante, su voz temblando. «Mi padre quería esa tecnología para ayudar a la gente, no para enriquecer a Rivera. Tengo que terminar lo que empezó». La mirada de Daniel se suavizó. «Entonces lo haremos juntos. Pero de ahora en adelante, sigues mis instrucciones. Sin contacto con Rivera, sin redes sociales». Desaparece. Mientras hablaban, María notó a un hombre con abrigo negro sentado 2 mesas atrás, fingiendo leer un periódico. Sintió su mirada cada vez que se movía. «Daniel», susurró, «creo que nos vigilan». Él no se volvió. «Termina tu café», murmuró. Luego: «Levántate y sal con calma. Yo me encargo». María obedeció, saliendo bajo la lluvia. Su nerviosismo zumbaba mientras doblaba la esquina. 1 minuto después, Daniel apareció a su lado, sin aliento. «Me siguió», dijo. «Seguridad de Rivera». «Sin duda. Lo sabe». El estómago de María cayó. «¿Qué hacemos ahora?» Daniel miró hacia la calle donde un SUV oscuro se había detenido. Sus ventanas, tintadas, reflejando el pavimento mojado. «Corremos». Se metieron en un callejón, corriendo entre contenedores de basura y charcos. Los pulmones de María ardían mientras pasos resonaban detrás. Daniel la arrastró a una puerta lateral que llevaba a una escalera de mantenimiento antigua. Subieron hasta que las piernas les dolían, saliendo a una azotea desierta con vistas a la ciudad. «Estás loco», jadeó ella. «Nos encontrarán». «No esta noche», dijo él recuperando el aliento. «Nos esconderemos. Tengo contactos en Barcelona que pueden asegurar los archivos en un servidor seguro. Una vez que salga, Rivera no podrá tocarse». María miró el horizonte, las torres brillantes de riqueza y corrupción. «No va a parar», susurró. Daniel la miró, su expresión indescifrable. «Nosotros tampoco». El trueno retumbó en el cielo, mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo. En algún lugar de ese laberinto de cristal y acero, Javier Rivera ya planeaba su próximo movimiento. Y por primera vez en 20 años, el fantasma de Diego López ya no estaba en silencio. Pasaron 3 días, como un sueño febril. María se quedó en el apartamento abarrotado de Daniel sobre una lavandería. Sus nervios rugían por el miedo constante. Cada vez que un coche aminoraba afuera, se congelaba.
Cada vez que el teléfono vibraba, saltaba. Daniel trabajaba sin parar, encriptando archivos, contactando fuentes, verificando cada detalle del proyecto Fénix, pero cuanto más profundizaba, más asustado parecía. Esto va más allá de Rivera, murmuró una noche, paseando por el suelo. Contratos gubernamentales, empresas pantalla, cuentas offshore. Tu padre no solo trabajaba en energía limpia, estaba en una versión armada de ella. Rivera vendió la patente bajo un nombre falso justo después del incendio. El estómago de María se revolvió. Mi padre nunca construiría un arma. Daniel dejó de pasear, tal vez no voluntariamente, antes de que María pudiera responder. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres la verdad sobre Diego López? Venzola, Calle del Prado 41. A las 10 p.m. El corazón de María saltó. Esa es la letra de mi padre. Susurró. Lo sé. La forma en que hace la D es suya. Daniel frunció el ceño. Probablemente sea una trampa, pero María ya estaba de pie. Tengo que ir. Y si está vivo, contra su mejor juicio, Daniel la llevó a las afueras de Madrid. Las luces de la ciudad se desvanecían detrás, reemplazadas por calles tranquilas y casas cerradas. La calle del Prado era poco más que un camino olvidado con jardines invadidos por la maleza. La dirección llevaba a una vieja casa de ladrillo con ventanas tapiadas y una luz tenue en el porche parpadeando bajo la lluvia. «Quédate en el coche», advirtió Daniel. María negó con la cabeza. Me llamó a mí. Se acercó despacio, sus zapatos chapoteando en el barro. Cuando llamó, la puerta se abrió sola con un crujido. El olor a polvo y aceite llenó sus pulmones. «Hola», clamó suavemente. «¿Hay alguien?» Una sombra se movió en la esquina. Luego una voz, ronca, baja, temblorosa. «María». Ella se congeló. No era posible. La voz era más vieja, más rospucho, pero dolorosamente familiar. Una figura salió a la luz. Un hombre con cojera, rostro surcado y marcado, un lado deformado por quemaduras, sus ojos, sin embargo, azul gentil, iguales a los de ella. «Papá», susurró. Diego López asintió despacio, lágrimas llenando sus ojos arruinados. «Has crecido», dijo con voz rota. «Te pareces tanto a tu madre». María tropezó hacia adelante, sollozando mientras lo abrazaba. Su abrazo era débil, pero real. Tras 20 años, sentía su latido. «¿Cómo?» jadeó. «Dijeron que moriste en el incendio». «Casi lo hago», dijo él guiándola a una silla. «Rivera intentó matarme después de que me negara a callar. Escapé por poco. He vivido en la sombra desde entonces, vigilando, esperando». Daniel entró con cautela, atónito. «Señor, tenemos pruebas, archivos, videos, todo». Diego asintió. «Lo sé, los dejé atrás, esperando que alguien los encontrara algún día. Nunca pensé que serías tú, María». Ella apretó su mano fuerte. «Podemos hacerlo público ahora. Papá, podemos acabar con esto». Pero su expresión se oscureció. «No, Rivera tiene más poder del que imaginas. En el momento en que salga, contraatachará. Hay gente ligada a Fénix que no dudará en matar». El pecho de María se apretó. «Entonces, ¿qué hacemos?» Diego alcanzó una pequeña caja metálica en la mesa. Dentro había planos y una sola llave. Esto es lo que quería. El diseño original. Si Rivera lo consigue, lo controlará todo. Tienes que guardarlo». María negó con la cabeza. «Lo protegeremos juntos». Los ojos de Diego se llenaron de tristeza. «No entiendes.
Estoy muriendo. El incendio me destruyó los pulmones hace tiempo. Mi tiempo se acaba. Las lágrimas de María empañaron la habitación. No, te acabo de encontrar. Y sonrió débilmente. Entonces déjame darte una razón para luchar. Pero antes de terminar, un sonido rompió la quietud. El crujido de neumáticos en grava fuera. Diego Yadeu. Su mano temblorosa alcanzó el interruptor de la lámpara, sumergiéndolos en oscuridad. Me encontraron. Susurró. María se congeló. Daniel miró por una cortina rasgada. Dos hombres con abrigos oscuros se acercaban al porche. Sus siluetas nítidas contra la lluvia. Están armados. Siseó. Diego agarró la muñeca de María. Su agarre sorprendentemente fuerte. ¡Ay! Una salida trasera por el sótano. Toma los planos y la llave. Ahora, no te dejo, susurró María con fiereza. Davis, insistió. Si me atrapan, soy un hombre muerto, de todos modos. Pero tú puedes terminar lo que no pude. Su voz se quebró. Por favor, María, no dejes que mi vida termine en vano. El sonido de botas en grava mojada creció. Daniel abrió la trampilla al sótano, revelando una escalera estrecha. María dudó, sus lágrimas cayendo rápido. Volveré por ti, prometió. Diego asintió débilmente. Lo sé. Mientras bajaban al sótano, la puerta principal estalló. Gritos llenaron el aire. María se agachó, aferrando la caja metálica a su pecho. A través de las grietas en el suelo arriba, oía voces amortiguadas. ¿Dónde está el diseño? Viejo, exigió un hombre. Lo destruí, rasgó Diego. Un golpe pesado. Luego el sonido de un impacto. María se estremeció, cubriéndose la boca para no gritar. Registra el lugar. Ladró la voz. Daniel susurró. Tenemos que ir ahora. La guió por el sótano a una rejilla rota. Salieron gateando al barro detrás de la casa, justo cuando otro disparo partió la noche. María se congeló, el corazón latiendo. «Papá», gritó antes de que Daniel la arrastrara al bosque. Corrieron hasta que las luces desaparecieron. Colapsando detrás de una valla vieja, la lluvia los empapaba, mezclándose con las lágrimas en el rostro de María. Se ha ido. Xolozú se ha ido de nuevo. Daniela la agarró por los hombros. No lo sabemos aún, pero si lo está, no podemos dejar que sea en vano. Tenemos las pruebas. Exponemos a Hiver, y el nombre de tu padre quedará limpio. María se secó la cara, mirando la caja metálica en sus manos, el regalo final de su padre. Dijo que esto es lo que Rivera quería. El diseño original. Daniela sintió, recuperando el aliento. Averigüemos por qué. Se refugiaron en un cobertizo abandonado cerca. Dentro, bajo la luz tenue del teléfono de Daniel, María abrió la caja. Dentro había planos marcados con diagramas complejos y una nota manuscrita de su padre. Proyecto Fénix. Prototipo final. Salida de energía ilimitada. Limpia, sostenible. Si se perfecciona, podría acabar con la dependencia mundial del petróleo y destruir a quienes se benefician de él. Daniel silbó suavemente. No es de extrañar que Rivera lo enterrara. Si esto sale, todo su imperio energético colapsaría. María trazó la letra de su padre con dedos temblorosos. Quería cambiar el mundo. Rivera quería poseerlo. Antes de que Daniel respondiera, su teléfono vibró. Otro número desconocido frunció el ceño, respondiendo en altavoz. Una voz distorsionada habló. «Tienes algo que no te pertenece. Devuélvelo y quizás vivas». La línea se cortó. La sangre de María se heló. «Nos rastrean». Daniel metió el teléfono en su bolsillo.
Entonces nos movemos ahora. Conozco un lugar seguro en el centro. Un viejo contacto mío tiene un servidor subterráneo. Respaldaremos todo ahí. Mientras salían de nuevo bajo la lluvia, María miró atrás hacia la casa. Humo salía de las ventanas rotas. Sabía en su corazón que su padre no había sobrevivido, pero su misión sí, susurró en la noche. Terminaré lo que empezaste. Papá, lo juro. Y en algún lugar detrás de la cortina de lluvia, una figura observaba desde las sombras, reportando en voz baja por teléfono. La chica tiene el prototipo a la mañana siguiente. La ciudad parecía más fría, más afilada, como si supiera que algo terrible había pasado. María se sentó en la esquina del pequeño apartamento de Daniel, aferrando la caja metálica de su padre. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del disparo. Oía las palabras finales de su padre resonando en su mente. No dejes que mi vida termine en vano. Daniel dejó una taza humeante de café junto a ella. Tenemos que movernos rápido, dijo en voz baja. Si esos hombres trabajan para Rivera, ya sabrá que escapamos. Una vez que se dé cuenta de que tienes el prototipo, no parará hasta recuperarlo. María abrió la caja de nuevo, mirando los diseños intrincados, la letra de su padre curvándose entre líneas de fórmulas y células de energía. Mira, esto, dijo. Encontró una forma de generar energía sin residuos, sin costo. Es hermoso. Daniel se inclinó sobre su hombro. Es revolucionario. Coincidió. Pero Rivera quería armarlo. Hay una sección aquí etiquetada fase 2, redirección de energía. Eso no es generación de poder, es descarga energética. El corazón de María se hundió. ¿Quieres decir que quería convertirlo en un arma? Daniel asintió sombrío. Un arma que podría apagar toda una red eléctrica de la ciudad. Destrucción instantánea. Invisible. Por eso tu padre huyó. Por eso Rivera necesitaba que desapareciera por un largo rato. Ninguno habló. El peso de la verdad oprimía la pequeña habitación. Finalmente, María se levantó. La resolución, endureciendo sus ojos. Lo exponemos hoy. No me importa cuán poderoso sea. Daniel agarró su muñeca. No podemos subirlo así. Si vamos público sin probar que el video y los archivos son auténticos, Rivera lo girará, lo llamará falso, desacreditará a tu padre de nuevo, y esta vez te destruirá a ti también. Entonces, ¿qué hacemos? Exigió. Encontramos a alguien dentro de Rivera Corporation, alguien que aún tenga conciencia, alguien que pueda confirmar que Fénix existió. Dudu, hay una persona en la que pienso, su ex jefa de investigación, la doctora Elena Serrano. Desapareció tras el incendio, pero reapareció bajo otro nombre. Creo que sé dónde se esconde. María no dudó. Entonces, búscala. Salieron del apartamento por el callejón trasero, disfrazándose con chaquetas, con capucha. Las calles bullían con el tráfico matutino, pero María no podía sacudirse la sensación de que los vigilaban. Un sedán oscuro los siguió por 3 cuadras antes de desviarse. Aún así, sus instintos gritaban peligro. Por la tarde, llegaron a un edificio deteriorado cerca de los muelles. Daniel llamó 3 veces a una puerta de acero. Se abrió lo suficiente para que aparecieran unos ojos cansados. Vargas, una voz de mujer preguntó. Elena, dijo Daniel. Tenemos que hablar. Es sobre Fénix. La puerta se abrió más. La doctora Serrano parecía más vieja que en sus fotos. Cabello gris, manos nerviosas, pero ojos afilados. Al ver a María, Chacongalo, te pareces exactamente a él. Susurró. Diego López. La respiración de María se atascó.
Conocía a mi padre. Elena asintió. Era brillante. El único que entendía lo que Fénix podía hacer realmente. Rivera pensó que podía controlarlo. Pero Diego sabía mejor. Por eso Rivera lo enmarcó. María dio un paso más cerca. Tengo sus diseños, su prototipo. Quiero terminarlo como él lo planeaba. El rostro de Elena palideció. Terminarlo. Querida, no entiendes. Esa tecnología no es segura. Está incompleta. Si cae en manos equivocadas, podría borrar todo lo que tu padre defendía. María dudó. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de que Elena respondiera, un punto rojo de luz apareció en su pecho. Los ojos de Daniel se ampliaron. Francotirador. Al suelo. Vidrio se rompió mientras una bala atravesaba la ventana. Se tiraron al piso. Fuera. Neumáticos chirriaron. María aferró la caja contra su pecho. El corazón latiendo. Nos encontró. Susurró. Y mientras sirenas aullaban a lo lejos, Elena Serrano se volvió hacia ellos con una sola palabra urgente. ¡Corran! Las balas rompieron el silencio. Daniel agarró el brazo de María, tirándola detrás de un archivador metálico mientras vidrio llovía alrededor. La doctora Elena Serrano se agachó, aferrando su portátil. El eco de los disparos se mezclaba con la tormenta fuera, cada tiro más cerca. «Vienen por los planos», gritó Daniel sobre el caos. Las manos de Elena temblaban mientras metía un pendrive en el bolsillo de María. «Esto tiene todo, mis notas, la investigación de tu padre, las pruebas que necesitas. No dejes que lo consigan». Antes de que María respondiera, la puerta principal explotó. 2 hombres con equipo táctico irrumpieron, gritando órdenes. Daniel disparó de vuelta con la pequeña pistola de Elena, obligándolos a cubrirse detrás de escritorios volcados. «Vayan», gritó Daniel. «Hay una salida trasera por el callejón». María agarró la muñeca de Elena y corrió. La científica mayor tropezaba, jadeante. Pero María la arrastraba medio a la fuerza por un pasillo estrecho. Detrás, la voz de Daniel resonó. Un último estallido de disparos. Luego silencio. «Daniel», gritó María, pero Elena la arrastró adelante. «¿Sabía el riesgo? Niño, sigue moviéndote». Salieron por una puerta oxidada al callejón empapado de lluvia. El aire nocturno les picaba los pulmones. Neumáticos chirriaron mientras un SUV negro doblaba la esquina, sus faros cegadores. Al suelo. Elena empujó a María detrás de un contenedor justo cuando balas atravesaban la pared de ladrillo. Los oídos de María zumbaban. Sintió el peso de Elena colapsar contra ella, un líquido cálido, extendiéndose por su manga. «No, no, no», susurró María, presionando su mano contra la herida sangrante en el pecho de Elena. La mujer mayor tosió, un rastro de rojo en sus labios. «Escúchame», rasgó Elena. «Hay un hombre que puede ayudarte. Se llama Guillermo Castro. Era el abogado de tu padre, el único que no lo traicionó. Encuéntralo antes de que Rivera lo haga». «Quedad conmigo», suplicó María. «Podemos llevarte a un hospital». Elena negó con la cabeza débilmente. «Demasiado tarde. Solo haz que vean quién era realmente tu padre». Sus ojos se vidriaron. Luego se quedó quieta. La garganta de María se cerró por un latido. El mundo se detuvo hasta que otro tiro rebotó en el contenedor. La rabia reemplazó al miedo. Agarró la caja metálica y corrió, sprintando por el callejón. Sus zapatos chapoteaban en charcos mientras el SUV rugía detrás. Se metió por una valla de alambre, rasgando su chaqueta, y trepó por una pila de cajones. Los hombres gritaban atrás, sus linternas cortando la oscuridad.
Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Metiéndose en un túnel de servicio estrecho que llevaba al puerto, su mente repetía la voz de Daniel, las palabras moribundas de Elena y la súplica de su padre. Todo se fundía en un pensamiento: no pares. Al fin salió a un muelle con barcos pesqueros silenciosos. La lluvia había vuelto la madera resbaladiza y peligrosa. Se escondió detrás de un cajón, yateando, aferrando el pendrive y la caja de planos a su pecho. A lo lejos, vio el SUV estacionar cerca del muelle. Dos figuras salieron, escaneando las sombras. Uno levantó un teléfono a su oreja. «Tiene el archivo», dijo. «Rivera la quiere viva por ahora». El pulso de María retumbaba en sus oídos. Tenía que moverse de nuevo. Se coló en uno de los barcos. Cortando la cuerda con un cuchillo oxidado, la embarcación se alejó silenciosamente del muelle. Mientras un relámpago cruzaba el río, el horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos, frío, reluciente, lleno de mentiras. María miró la caja en sus rodillas. Dentro yacía la verdad que había costado las vidas de su padre. «Daniel y Elena, lo terminaré», susurró. «Por todos ustedes». Y mientras el trueno retumbaba arriba, una luz tenue parpadeaba en la cubierta del barco. Un rastreador oculto brillando rojo, guiando silenciosamente a sus enemigos directo a ella. La niebla matutina colgaba baja sobre el río, mientras el barco pesquero robado de María derivaba a un muelle abandonado en el oeste de Madrid. Agotada y empapada hasta los huesos, arrastró la pequeña embarcación a la orilla. El pendrive y la caja de planos nunca dejaron su agarre. La ciudad se elevaba sobre ella, masiva, indiferente, brillando con el mismo poder que había destruido a su familia. No tenía dinero, ni aliados, ni lugar donde correr. Los hombres de Rivera buscarían en cada rincón de la ciudad. Su única arma ahora era la verdad. Encontró un teléfono público viejo en un túnel del metro, uno de los pocos lugares sin cámaras de vigilancia. Marcó un número que había encontrado en las notas de Daniel, el contacto de un periodista investigador que había trabajado con él antes de desaparecer en el exilio freelance. Cuando una voz cansada de mujer respondió, el corazón de María aceleró. «¿Quién es?», preguntó la mujer. «Me llamo María López. Daniel Vargas me envió». Antes de que su voz se quebró. «Se ha ido. Lo mataron». Una pausa. Luego la mujer dijo en voz baja, «¿Dónde estás?». «En una hora». María estaba en un pequeño estudio de noticias oculto en un almacén en las afueras. La periodista, una mujer delgada, llamada Nora Vidal, estudiaba el pendrive con ojos cautelosos. «¿Te das cuenta de que si esto es real, tienes algo que podría derribar a uno de los hombres más poderosos del país?» «Lo sé», dijo María. «Ese es el punto». Nora dudó. «Podemos transmitirlo en vivo. Tengo un canal seguro, pero necesitamos corroboración. La gente no creerá a una camarera alegando exponer a un multimillonario. No necesito que me crean a mí», dijo María con firmeza. «Solo que lo vean». Nora conectó el pendrive a su sistema, los monitores iluminándose con líneas de código encriptado. «Hay un video aquí fechado hace 20 años. ¿Y algunos planos?». María asintió. «Es el proyecto Fénix, la creación de mi padre. Rivera lo robó. Nora se inclinó más. Si quieres hacer esto, no hay vuelta atrás. Una vez en línea, tendrás a todos los arregladores corporativos y agentes federales de esta ciudad cazándote». «Ya perdí todo lo que importaba», susurró María. «Terminémoslo». Mientras comenzaba la subida, la pantalla se llenó con la imagen inquietante de su padre, discutiendo con Rivera.
El mismo footage que había visto en el apartamento de Daniel. El corazón de María dolió mientras su voz resonaba en el estudio. No puedes vender esto. Está hecho para salvar vidas. Pero antes de que la subida completara, la transmisión se congeló. Estática crepitó por los altavoces. Nora frunció el ceño, tecleando rápido. Eso no es posible. Alguien está bloqueando la conexión. Las luces parpadearon. Un momento después, la puerta del estudio estalló. 2 hombres en trajes negros irrumpieron, pistolas en mano. María agarró el pendrive de la computadora y se agachó detrás de un equipo de cámara. Nora gritó. Cuando uno de los hombres la empujó a un lado, atrapen a la chica. Ladró uno. María corrió hacia la salida trasera, el corazón latiendo. Atravesó la puerta metálica a un callejón estrecho, la lluvia cortando su piel como vidrio. Detrás, pasos retumbaban. Giró bruscamente, metiéndose entre contenedores, resbalando en charcos. Un furgón chirrió al final del callejón, sus puertas traseras abiertas. Dentro estaba sentado Javier Rivera en persona, empapado por la lluvia, sus ojos azules penetrantes, ardiendo de furia. María, dijo suavemente, casi con gentileza, has causado un buen lío. Se congeló, aferrando el pendrive. Los mataste, a mi padre, a Daniel, a Elena. ¿Cuántos más? Rivera dio un paso más cerca, su voz calmada pero mortal. ¿Crees que esto es sobre asesinato? Es sobre control. No puedes detener lo que ya está en marcha. ¿Puedo exponerte?, replicó. Él sonrió fríamente. ¿De verdad crees que al mundo le importa la verdad? Las manos de María temblaban. Miró alrededor, buscando escape. Pero Rivera levantó una mano. Sus hombres la rodeaban. «Ven conmigo», dijo en voz baja. «Ya basta de correr». Y mientras la forzaban al furgón, se dio cuenta demasiado tarde de que su plan para exponerlo había sido la trampa que él había tendido todo el tiempo. Las muñecas de María ardían contra las bridas. Mientras el furgón negro aceleraba por la ciudad, la lluvia rayaba las ventanas tintadas. Cada relámpago, revelando los rostros duros de los hombres de Rivera. Javier se sentaba frente a ella, perfectamente compuesto en su traje oscuro. Como si esto fuera solo otra reunión de negocios, me has causado más problemas que cualquier reportero o rival, dijo con tono casi divertido. Para una camarera, es impresionante. María lo miró con odio. Mataste a mi padre. Destruiste todo por lo que trabajó. Rivera ladeó la cabeza, estudiándola. Matarlo. No. María, lo salvé de sí mismo. Tu padre era brillante, pero ingenuo. Quería regalar el prototipo Fénix. No entendía qué poder tenía. Alguien lo habría armado eventualmente. Mejor que quedara en mis manos. Su voz temblaba de furia. Le robaste su trabajo. Le robaste su vida. Se inclinó adelante, ojos brillando bajo la luz tenue interior. Construí un imperio con eso. Millones tienen empleos gracias a mí. ¿Crees que la moralidad alimenta familias? María escupió. ¿Crees que el dinero reemplaza un alma? La expresión de Rivera se endureció. Tu padre dijo lo mismo justo antes de apuntarme con una pistola. Ella se congeló. Es una mentira. Lo es, dijo en voz baja. Has visto el video. ¿Te preguntaste quién sostenía la cámara? El corazón de María latía. Lo grabaste para enmarcarlo. Dio una pequeña sonrisa. Enmarcarlo fue fácil. Estaba desesperado, inestable, aterrorizado. Habría hecho cualquier cosa para detenerme, pero al final no pudo apretar el gatillo, porque no era como tú, dijo ella fríamente. Rivera suspiró y miró por la ventana mientras el furgón aminoraba. Estamos aquí.
Entraron al nivel subterráneo de aparcamiento de la Torre Rivera. Guardias flanqueaban el ascensor mientras él le indicaba que lo siguiera. Le desataron las manos, pero las pistolas aseguraban obediencia. El ascensor subió en silencio hasta que las puertas se abrieron en su oficina privada, el mismo lugar donde esta pesadilla había empezado. «Siéntate», ordenó. Ella se quedó de pie. «Puedes amenazarme, pero ya no te tengo miedo. Deberías». Presionó un botón en su escritorio. Una pantalla masiva se iluminó mostrando footage de seguridad, la cafetería con Daniel, la reunión con Elena, incluso el muelle oculto donde había escapado. «Te déjoré», dijo Rivera calmado. «Quería ver hasta dónde llegarías. ¿A quién confiarías? Me llevaste directo a cada cabo suelto. El estómago de María cayó. Me ayudaste. Te estudié». Corrigió. «Eres la hija de tu padre. Valiente, imprudente, emocional. Y como él. Has confundido la rectitud con poder, tal vez», dijo levantando la barbilla. «Pero cometiste un error». Él frunció el ceño. «¿Y cuál es?» María metió la mano en su bolsillo. Los hombres de Rivera se tensaron, pero en lugar de un arma, sacó una pequeña grabadora. Presionó reproducir. La voz de Rivera llenó la habitación, repitiendo sus palabras anteriores. «Te déjoré. Me llevaste directo a cada cabo suelto. Cher Congalou. He estado grabando desde el furgón», dijo María. «Todo lo que has dicho. Cada confesión, cada mentira. Ya está subido a un servidor encriptado. Si me pasa algo, sale público». La fachada calmada de Rivera se agrietó por primera vez, sus nudillos blanqueando contra el escritorio. «No sabes lo que has hecho». «Oh, sí lo sé», dijo suavemente. «Acabo de volver tu poder contra ti». Por un momento, el multimillonario no dijo nada. Luego sonrió, una sonrisa delgada y peligrosa. «¿Crees que has ganado? María, no tienes idea de cuán profundo va esto». Y mientras alarmas de seguridad retumbaban de repente por la torre, María se dio cuenta de que alguien más había activado una brecha, alguien que nunca esperó ver de nuevo. Las alarmas gritaban por la torre, luces rojas parpadeando en las paredes de vidrio. Javier Rivera se puso de pie de un salto, ladrando órdenes por el intercomunicador. «Cierren todas las salidas. Nadie entra ni sale». Sus guardias se movieron al instante, pero María apenas los oía. Su pulso retumbaba mientras el piso temblaba bajo sus zapatos. «¿Qué pasa?», exigió retrocediendo. Rivera la miró con odio. «Dímelo tú. No eres la única que planeó algo esta noche, ¿verdad?» Antes de que respondiera, las puertas del ascensor estallaron. Un hombre salió a través del humo y el caos, embarrado, magullado y con una pistola. La respiración de María se atascó. Daniel dio una media sonrisa. «Agotado, pero vivo. Me echaste de menos». Los ojos de Rivera se ampliaron. «Impossible. Se suponía que estabas muerto». Daniel interrumpió. «Sí, eso me dicen mucho». Levantó su pistola hacia Rivera. «Alejate de ella». Guardias invadieron la habitación, pero Daniel se movió rápido, disparando al panel de seguridad. Chispas explotaron mientras las puertas se cerraban detrás de él, sellándolos dentro. María corrió a su lado, temblando. «¿Cómo sobreviviste?» «Llevaba un chaleco», dijo yadeando. Elena no lo logró, pero antes de morir, me lo contó todo. Rivera planeó el incendio hace 20 años. El encubrimiento, todo. La expresión de Rivera se oscureció. «No tienes idea de con qué juegas. Vargas, vete mientras puedas». La sonrisa de Daniel se desvaneció. «Mataste inocentes. Javier, tú no te vas a ir». María se volvió a Daniel.
Podemos acabar con esto ahora. Tenemos su confesión, los archivos, todo. Pero Daniel no respondió de inmediato. Su mirada parpadeó solo un momento hacia Rivera. Y en ese segundo, María vio algo que no entendía. Reconocimiento. Rivera. Habló suavemente. Lo hiciste bien. Daniel, mejor de lo esperado. María se congeló. ¿Qué acaba de decir? Daniel bajó su pistola. María, escucha. Su corazón se detuvo. No, no lo hiciste. Rivera se enderezó. Su confianza, regresando, ha trabajado para mí desde el principio. Dijo con suavidad. Necesitaba a alguien para sacarte, para encontrar lo que tu padre dejó atrás. Daniel Vargas era la elección perfecta. El estómago de María se heló. No es verdad. Dime que no es verdad. La voz de Daniel se quebró. Empezó así. Sí, pero cambió. Te juro. María intentaba protegerte. Protegerme. Espetó con lágrimas. Me usaste como todos los demás. Rivera rió. No seas tan dramática. Jugaste tu papel a la perfección. Ahora entrega los planos. Y quizás deje vivir a ambos. La furia de María hirvió. Nunca los tocarás. Rivera hizo un gesto a sus guardias. Quítenselo. Daniel se movió primero, agarrando el brazo de María. Corre, ¿por qué debería confiar en ti? Ahora, grito, porque soy la única razón por la que aún respiras. Disparó a la pared de vidrio, rompiéndola. El viento aulló por la oficina mientras papeles y escombros volaban. María aferró el pendrive y la caja de planos. Agachándose detrás del escritorio, Daniel disparó de nuevo, conteniendo a los hombres de Rivera. María, grito. Hay un ascensor de servicio por el pasillo. María dudó. Su corazón dividido entre ira y supervivencia, luego corrió, sprintando hacia el corredor mientras balas atravesaban el aire. Oyó a Daniel gritar su nombre y luego un disparo seguido de silencio. María se volvió. Hoyos amplios. Daniel yacía en el suelo, inmóvil, una mancha oscura extendiéndose por su camisa. Rivera estaba detrás de su escritorio, pistola en mano, humo saliendo del cañón. Por un momento, todo se detuvo. Las alarmas, el viento, el miedo, solo silencio. Rivera bajó la pistola y sostuvo su mirada. ¿Ves lo que cuesta la verdad, María? Dijo fríamente. Siempre te quita algo. Y mientras corría hacia el hueco abierto del ascensor, aferrando la última prueba de la inocencia de su padre, María juró que Rivera pagaría por cada vida que había tomado. El ascensor descendió como un latido moribundo. María se acurrucó en la esquina, aferrando la caja de planos tan fuerte que sus nudillos blanqueaban. Los eventos se repetían en su cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. La traición de Daniel. El disparo. Su cuerpo colapsando junto a la fría sonrisa de Rivera. Cuando el ascensor se detuvo, tropezó en un pasillo tenue, que olía a metal, y lejía el sótano de la Torre Rivera. El nivel más bajo, usado para archivos y mantenimiento, estaba inquietantemente vacío. Sus zapatos resonaban contra el concreto mientras buscaba otra salida. María. Shakungalú. La voz era suave, temblorosa. De detrás de una pila de cajas de archivos, una mujer mayor salió a la vista. Cabello gris cor, gafas, rostro surcado de culpa. María la reconoció al instante. Clara. Susurró. La secretaria de Rivera. Clara asintió, mirando nerviosa hacia el ascensor. Vi lo que pasó arriba. No deberías estar aquí. El corazón de María aceleró. Mató a Daniel. Mató a mi padre.
Trabajaste para él todos estos años. Lo sabías. Clara negó con la cabeza, lágrimas brillando. No todo. No al principio. Pensé que era un buen hombre una vez. Creí en lo que construíamos. Pero después del incendio, después de que Diego López muriera, cambió. Frío, paranoico, attentéisme. Pero dijo que sabía demasiado. María dio un paso más cerca, voz quebrada. Entonces, ayúdame, por favor. Está encubriendo asesinato. Y tengo pruebas. Pero me matará antes de que salga. Clara dudó. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño pendrive plateado. Tu padre me dio esto hace 20 años, dijo en voz baja. Dijo, si me pasa algo, dáselo a mi hija. Pero Rivera tenía gente vigilándome. No podía arriesgarlo hasta ahora. María lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué hay en él? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Todo, el prototipo completo de Fénix y una grabación de la noche del incendio. Tu padre sobrevivió horas. Después de que empezara, Rivera volvió para terminar el trabajo. María sintió sus rodillas debilitarse. ¿Lo viste? Clara asintió. Lo vi entrar. Lo vi salir solo. Por un largo momento, el silencio llenó el aire. Roto solo por el zumbido tenue de las luces arriba, María miró el pendrive en su palma. Dándose cuenta de que era más que evidencia, era justicia del tipo que su padre nunca recibió. ¿Por qué me ayuda?, preguntó suavemente. Clara miró a otro lado. Porque me muero. Cáncer. Y no puedo cargar con sus pecados más. Levantó la vista a los ojos de María. Prométeme que lo harás público. No solo los crímenes de Rivera, sino la verdad de tu padre. El mundo merece saber quién era realmente Diego López. María tragó saliva, asintiendo. Lo prometo. Pasos resonaron por el pasillo. Pesados, apresurados. El rostro de Clara palideció. Vete, vienen. ¿Y tú? Clara sonrió triste. Te compraré tiempo. Se volvió hacia los guardias acercándose, gritando. Fue por allá. Y señaló en dirección opuesta. Los hombres pasaron corriendo, gritando por radios. María se metió en un túnel de mantenimiento, aferrando el pendrive y la caja de planos. Detrás, oyó un solo disparo resonar por el corredor, y luego nada. Su pecho se apretó. Otro sacrificio, otra vida perdida por Rivera. Se secó las lágrimas y siguió corriendo. Sus pasos impulsados por la furia. Arriba, la Torre Rivera brillaba como un faro de corrupción. Tenía lo que necesitaba. Las pruebas, la confesión, la verdad. Ahora solo tenía que sobrevivir lo suficiente para que el mundo lo viera. Y mientras salía a la noche, no notó la cámara silenciosa sobre la puerta, grabando cada movimiento, transmitiendo su ubicación directo a Rivera. La noche de la gala. La ciudad relucía bajo un cielo magullado. La Torre Rivera brillaba más que todas. Un monumento de vidrio a la avaricia y la culpa. Dentro de un pequeño hotel al otro lado de la calle, María se encorvaba sobre un portátil, el pendrive y la caja de planos abiertos junto a ella. Los archivos que Clara le había dado eran más explosivos de lo que imaginaba. Grabaciones, transferencias bancarias y un video de Rivera en persona, caminando por el laboratorio en llamas, hace 20 años. La voz de su padre resonaba débilmente en el footage. Javier, por favor, no hagas esto. Luego, la cámara se cortaba. María miró el cuadro congelado, puños cerrados. No lo enterrarás de nuevo. Susurró. En la TV, los canales de noticias zumbaban sobre la gala corporativa inminente de Rivera, su renacimiento de Fénix.
una celebración marcando 30 años de Rivera Corporation. La lista de invitados incluía políticos, CEOs, y la élite mediática era el escenario perfecto para un hombre que había construido su imperio sobre mentiras, y era donde ella lo acabaría. Escújalo. María conectó el pendrive de Clara a su portátil y construyó una transmisión automatizada que subiría el video, los documentos y la confesión grabada de Rivera en el momento en que presionara un botón. Disfrazó la subida a través de varios servidores globales. Si le pasaba algo, la verdad saldría automáticamente. Al amanecer, se cambió a un vestido negro prestado y se recogió el cabello en un moño pulcro. De su vieja vida como camarera, había aprendido a moverse invisible en salas elegantes. Esa noche, esa invisibilidad sería su arma. Por la tarde, el gran salón de baile de la Torre Rivera relucía con candelabros dorados y risas de champán. Las personas más poderosas del mundo chocaban copas bajo el estandarte Phoenix, renacido para un futuro más brillante. María se coló por la entrada de servicio, corazón latiendo. Nadie le prestó atención. Solo otra empleada en vestido negro con una bandeja de bebidas, pero oculta en la bandeja estaba un pequeño transmisor ligado a su portátil. Solo tenía que conectarlo al sistema de presentación en la oficina de Rivera. Al otro lado de la sala, Javier Rivera estaba en el escenario, sonriendo a las cámaras. Cada centímetro, el visionario encantador. Esta noche, declaró, celebramos no solo el progreso, sino la redención. Fénix representa innovación, unidad y esperanza. El público aplaudió. La sangre de María hirvió. Esperanza, pensó con amargura. Quemaste esa palabra la noche que mataste a mi padre. Se escabulló durante los aplausos y entró a un pasillo restringido. Guardias pasaban, pero ella mantuvo la cabeza baja y caminó como si perteneciera allí. La oficina privada de Rivera estaba al final del corredor, el mismo lugar donde había visto por primera vez el retrato de su padre. Sus manos temblaban mientras insertaba el transmisor en la consola principal. Luces parpadearon. Un tono suave confirmó la conexión. El sistema estaba en vivo. Abajo, Rivera continuaba su discurso. Fénix remodelará nuestro futuro. Juntos, resurgiremos de las cenizas. María presionó Enter. Las pantallas LED masivas detrás de él parpadearon. Primero estática, luego un feed de video granuloso. Murmullos confusos llenaron la sala. Luego, la voz de su padre resonó por los altavoces. No puedes vender esto, Javier. Está hecho para salvar vidas. Jadeos recorrieron el público mientras el footage se reproducía. La discusión, el disparo. Rivera saliendo del laboratorio en llamas. Reporteros saltaron de pie. Flashes de cámaras. Ejecutivos susurraban horrorizados. Rivera se congeló en el escenario, su máscara confiada rompiéndose. «Apáguenlo», gritó, pero era tarde. Cada pantalla en el salón, cada transmisión en vivo, cada dispositivo conectado a la torre transmitía sus crímenes al mundo. María observó desde el balcón, lágrimas en los ojos. «Descansa, ahora, papá», susurró. «Finalmente te ven». Y abajo, Javier Rivera dejó caer su micrófono, su imperio, desmoronándose frente a las mismas personas que una vez lo adoraban. El salón de baile estalló en caos. La multitud surgió con gritos y jadeos. Flashes de cámaras parpadeando como relámpagos en el rostro pálido de Javier Rivera. Se quedó congelado bajo el foco. El eco de su propia voz fría e incriminadora aún reproduciéndose por los altavoces. «No puedes vender esto, Javier.
Está hecho para salvar vidas. Habla con la prensa y nos arruinarás a ambos. ¡Bang! El último sonido, el disparo, cortó la sala como una cuchilla. Rivera se estremeció visiblemente y luego silencio. Cámaras se volvieron hacia él. Periodistas gritando preguntas. Señor Rivera, ¿es usted en el footage? Mató a Diego López. Fénix se basó en investigación robada. La garganta de Rivera se apretó. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Durant décadas había dominado salas como esta, con poder effortless. Ahora era solo un hombre acorralado por fantasmas. Su equipo de relaciones públicas corrió al escenario intentando cortar el feed, pero el sistema estaba bloqueado. María lo había planeado bien. Pantallas por toda la sala comenzaron a reproducir un segundo clip. La grabación de Clara de Rivera regresando al laboratorio en llamas, su rostro iluminado por las llamas, Carrie en un maletín marcado Fénix. El público retrocedió. Una mujer gritó. María observó desde el balcón, aferrando la barandilla mientras lágrimas llenaban sus ojos. Por primera vez, la verdad era libre. El nombre de su padre, el dolor de su familia, todo expuesto ante el mundo. Abajo, Rivera tropezó atrás del podio. Esto es falso. Gritó con voz quebrada. Todo. Deepfakes. Fabricaciones. Pero la sala no le creyó. Sus inversores ya sacaban teléfonos, susurrando a abogados, negando con la cabeza a incrédulos. El imperio construido sobre mentiras se desmoronaba en tiempo real. Policías entraron por las puertas laterales. El equipo de seguridad de Rivera intentó bloquearlos, pero los oficiales mostraron órdenes. La detective a cargo, una mujer alta, con ojos de acero, se acercó al escenario. Javier Rivera, dijo con firmeza, está bajo investigación por el asesinato de Diego López, fraude corporativo y destrucción de evidencia. Él la miró atónito. No pueden arrestarme. No saben quién soy. Oh, sabemos exactamente quién es, replicó fríamente. El corazón de María se apretó. Debería haber sido satisfactorio, pero al verlo esposado, todo lo que sintió fue agotamiento. Años de ira, dolor y miedo se drenaron de su cuerpo. El hombre que destruyó su vida parecía pequeño ahora, roto, casi patético. Rivera volvió la cabeza mientras lo llevaban. Por un breve segundo, sus ojos se encontraron con los de María a través de la sala. No había odio allí, ni rabia, solo arrepentimiento. Articuló 2 palabras. Lo siento. La multitud surgió adelante, reporteros gritando, inversores saliendo. El gran estandarte de Fénix se soltó del techo y cayó al escenario. Rivera tropezó mientras cámaras lo rodeaban. Su caída transmitida en vivo por todas las redes mayores. María se volvió y se escabulló antes de que nadie la notara. Caminó por el corredor de servicio, pasando botellas de champán y programas pisoteados, hasta salir al aire fresco de la noche. Sirenas aullaban a lo lejos, luces azules y rojas destellando contra las paredes de vidrio de la torre. Se quedó allí, mirando el rascacielos que la había atormentado en cada momento despierto. El símbolo de la ruina de su padre finalmente se agrietaba desde dentro. Por primera vez en su vida, respiró sin miedo. Mientras se alejaba, oyó una voz junto a ella, un reportero al teléfono. Sí, Rivera está acabado. Encontraron los archivos perdidos también. Todo su consejo renuncia. Lo llaman el funeral corporativo. María sonrió débilmente. El viento enredando su cabello. Bien, murmuró. Kiard. Pero mientras desaparecía en la noche, un pensamiento persistía. ¿Y si la verdad no era el fin, sino solo el comienzo de lo que su padre inició?
A la mañana siguiente, el mundo despertó con titulares que rompían la ilusión del imperio de Javier Rivera. Cada medio mayor llevaba la misma imagen. Rivera esposado, saliendo de su torre, su traje impecable antes empapado en lluvia y desgracia, magnate tecnológico expuesto por asesinato y fraude, gritaba el pie. María vio la transmisión desde una pequeña cafetería a kilómetros. El olor a café y tostadas quemadas llenaba el aire, pero no podía probar nada. Se sentó sola en un reservado de esquina, la luz del sol filtrándose débil por las persianas. Cada TV en la cafetería mostraba su caída. La gente susurraba, conmocionada, disgustada. Pero ninguno sabía que la mujer tranquila en la ventana era la razón detrás de todo. La foto policial de Rivera destelló en pantalla sus ojos huecos, su arrogancia ida, la voz del presentador narrando fríamente. Tras la liberación de múltiples videos y documentos financieros, el multimillonario Javier Rivera enfrenta cargos de conspiración, homicidio involuntario y obstrucción de justicia relacionados con el incidente del incendio Fénix en 2005. María sintió un escalofrío. La verdad estaba fuera, pero la victoria no se sentía como triunfo, se sentía como secuela. Cenizas tras el incendio. Su teléfono vibró, número desconocido. Dudu. Luego respondió María López. Una voz masculina preguntó: «Soy el detective Hernández de la Policía Nacional. Pensamos que querría saber». Rivera colapsó en custodia esta mañana temprano. Ataque al corazón. Está vivo pero en estado crítico. Su mano apretó el teléfono. Enfrentará juicio. Si sobrevive, dijo Hernández. Pero entre las pruebas y su testimonio, está acabado. Hizo lo correcto. Lo correcto. ¿Colgó? Las palabras resonando como una maldición. Fuera de la ventana, la ciudad seguía, pitando. Gente apresurándose al trabajo. La vida no pausaba por la justicia. Nunca lo hacía. Esa tarde, María se encontró frente al hospital, donde Rivera estaba bajo guardia policial. Reporteros abarrotaban la entrada, gritando preguntas. Se coló pasando sin ser notada hasta llegar a la UCI. A través del vidrio lo vio. Javier Rivera yacía pálido y frágil, tubo saliendo de sus brazos, máquinas pitando constante. El hombre que una vez aterrorizaba al mundo ahora parecía pequeño, frágil, humano. El guardia en la puerta frunció el ceño. Solo familia. María dudó. Luego dijo suavemente: «Era el mejor amigo de mi padre». El guardia estudió su rostro y suspiró. 5 minutos. Entró a la habitación estéril. El olor antiséptico espeso en el aire. Los ojos de Rivera parpadearon abiertos. Al verla, sonrió débilmente. «María, me preguntaba si vendrías. Deberías odiarme», dijo en voz baja. «No lo hago». Susurró. «Hiciste lo que tu padre no pudo. Lo terminaste. Le diste al mundo lo que merecía». Ella tragó saliva. «Lo destruiste. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sonreír?» Miró a otro lado. Su voz débil. «Porque quizás por fin termine». Sus ojos se cerraron brevemente. Luego abrieron. «Guardé una cosa de ti. Algo que él quería que tuvieras. En mi oficina. Cajón superior. Una carta». María frunció el ceño. «Una carta para ti. De él». Su respiración se volvió superficial. Dile al mundo quién era realmente Diego López. Quería gritar, maldecirlo por el dolor causado, pero solo pudo susurrar. Podrías haber dicho la verdad hace años. Los labios de Rivera se torcieron. Tenía demasiado miedo de perderlo todo. Resulta que lo perdí de todos modos. Las máquinas pitaron más rápido. Enfermeras entraron. María retrocedió mientras doctores lo rodeaban.
Se volvió antes de que lo pronunciaran. Si vivía o moría ya no importaba. El titán había caído. Al salir del hospital, el sol vespertino rompió las nubes. Por primera vez en 20 años, el mundo estaba libre de la sombra de Javier Rivera. Y en esa luz, María se dio cuenta de que la justicia no era venganza, era liberación. Su padre podía descansar al fin. La lluvia había parado. Para cuando María alcanzó la Torre Rivera una última vez, la policía había sellado el edificio con cinta amarilla, pero se coló por la entrada lateral sin ser vista. Todo dentro estaba inquietantemente quieto. El imperio vaciado de la noche a la mañana caminó por el vestíbulo de mármol, pasando los restos destrozados de la gala. Copas de champán aún yacían donde cayeron, y el estandarte de Fénix renacido colgaba en jirones. El olor a humo de un incendio eléctrico persistía débil en el aire. Tomó el ascensor al piso superior de Rivera. Las luces parpadearon al entrar, su reflejo deslizándose por las ventanas de piso a techo. El retrato de su padre aún colgaba en la pared, agrietado pero en pie. Se acercó al escritorio, recordando las palabras finales de Rivera. En mi oficina, cajón superior. Una carta. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro yacía un sobre amarillento, sellado con cera. La letra en el frente le cortó la respiración. Era de su padre. A mi hija, María, se hundió en la silla y lo rasgó, desplegando el papel frágil. El aroma a tinta vieja la golpeó antes que las palabras. La voz de su padre parecía cobrar vida entre cada línea. Mi querida María, si lees esto, entonces fallait envolver a casa. Pero sabe esto, nunca me fui, porque dejara llamarlas a ti, a tu madre. Me fui porque la verdad tenía que sobrevivir, aunque yo no. Sus lágrimas empañaron las palabras, pero se forzó a seguir. Javier Rivera y yo construimos Fénix para cambiar el mundo. Soñamos con energía limpia para todos, pero la avaricia lo corrompió. Cuando intenté exponerlo, destruyó todo. Aún así, lo perdoné, porque el odio solo encadena el alma, y quería que vivieras libre. María presionó la carta contra su pecho, sollozando en silencio. Prométeme, María, no pases tu vida luchando contra fantasmas. Si la justicia me encuentra algún día, que termine allí. Construye algo bueno de las cenizas. Ve, ríe, ama como lo hacía tu madre. Esa será mi victoria. La carta terminaba con una sola línea. Y cuando veas el sol salir tras la tormenta, ese seré yo. Finalmente en casa, María la dobló con cuidado, sosteniéndola como algo sagrado. Durante años había perseguido venganza, pensando que traería paz, pero sentada allí, rodeada de todo lo que el enemigo de su padre había construido, entendió la verdad. La venganza no sanaba, solo quemaba lo que quedaba. Tomó un encendedor del cajón y encendió una vela junto al retrato. Su llama parpadeaba gentil contra el rostro sonriente de su padre. Puedes descansar ahora, susurró. Un sonido suave la hizo volverse. La puerta crujió al abrirse y un oficial entró. Señorita López, no sabíamos que alguien aún estaba aquí. El edificio está cerrado, asintió, guardando la carta. Solo necesitaba despedirme. Él la miró un largo momento. Luego dijo suavemente, el mundo le debe gracias. La confesión de Rivera lo cambió todo. María sonrió débilmente. La verdad hizo eso. No, yo. Pasó junto a él, echando un último vistazo al retrato antes de irse. Esa tarde, viajó al pequeño cementerio fuera de la ciudad, donde descansaba su madre. La hierba estaba húmeda, el aire quieto.
Colocó la carta junto a la lápida. Está contigo ahora. Susurró. Al volverse para irse, notó una sola rosa blanca en la tumba. Fresca. Frunció el ceño, escaneando el camino vacío detrás. Nadie estaba allí, pero un coche negro estacionado a lo lejos. Motor en marcha. Su conductor, un hombre en traje gris, se sentaba inmóvil, observando. El sol poniente destelló en su rostro lo suficiente para que viera la verdad. Javier Rivera, vivo. Y mientras el coche se alejaba despacio, María se dio cuenta de que la historia de su padre no estaba del todo terminada. La semana siguiente, el mundo aún zumbaba con las secuelas del escándalo. Javier Rivera había sobrevivido a su ataque al corazón, pero estaba bajo arresto domiciliario estricto, awaiting juicio. Su imperio había sido despojado, cuentas congeladas, su nombre arrastrado por cada titular. Aún así, el hombre se negaba a desaparecer por completo. María intentaba reconstruir una vida normal, aunque normal ya no era posible. Encontró un apartamento tranquilo cerca del río. Consiguió un trabajo modesto en una fundación de energía no lucrativa y mantuvo la carta de su padre enmarcada en su escritorio. Cada mañana leía la línea final. Cuando veas el sol salir tras la tormenta, es río. Finalmente en casa. Aún así, no podía sacudirse la imagen de la rosa blanca en la tumba de su madre o la figura sombreada en el coche. Rivera había estado allí, observando una tarde, mientras el sol se hundía detrás del horizonte. Llamaron a su puerta. Al abrir, Chacón Galú, de pie ante ella, estaba Javier Rivera, más delgado, más canoso, caminando con bastón. Su postura antes perfecta, ahora encorvada por la derrota. Dos oficiales esperaban junto al ascensor, manteniendo distancia. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. María dudó, luego se apartó. No debería estar aquí. Entró despacio, estudiando el pequeño apartamento, la estantería de fotos antiguas, la carta enmarcada, el leve olor a café. Tenía que verte, dijo. Hay algo pendiente. ¿Qué podría tener pendiente que decir? Rivera se bajó a una silla, haciendo una mueca leve. Vi a tu padre esa noche antes del incendio. Me suplicó que parara. No estaba enojado. Estaba destrozado. He vivido con ese rostro en mis pesadillas cada noche desde entonces. Cuando te vi, pensé que quizás podría arreglar algo, pero solo lo empeoré. La voz de María tembló. ¿Crees que venir aquí arregla algo? Robaste su vida. Distraíste mi familia. Asintió despacio. Sí, y nada de lo que haga lo borrará. Pero quizás pueda ayudar a construir algo digno de él. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había documentos firmados con su nombre. Esto es una transferencia legal de los activos restantes de Rivera Corporation, lo que queda. Quiero financiar una beca en nombre de Diego López para jóvenes ingenieros que quieran crear sin avaricia. Tú deberías dirigirla. María parpadeó incrédula. ¿Por qué confiaría en ti? Porque no me queda mucho tiempo, dijo en voz baja. Y porque es lo único que me impide enloquecer. Lo estudió. Este hombre que una vez aterrorizó al mundo, ahora frágil y arrepentido. ¿Crees que la redención es tan fácil? No, dijo encontrando sus ojos. Pero creo que el perdón es más difícil. No espero el tuyo. Solo espero que el mundo recuerde a tu padre como era antes de que corrompiera su sueño. Por un largo momento, el silencio llenó la habitación. El tic-tac del reloj era el único sonido. Finalmente, María dijo suavemente, la beca sucederá, pero no por ti, por él. Rivera sonrió débilmente, ojos brillando. Eso es todo lo que siempre quise. Se levantó,
apoyándose en su bastón. Adiós, María. Gracias por recordarme qué significa ser humano de nuevo. Mientras salía, los oficiales lo siguieron por el pasillo. María cerró la puerta y se hundió en una silla, lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez. No, sintió ira, solo un doloroso alivio. Ames después nació la Fundación Diego López para la Innovación Ética. María habló en la ceremonia de apertura, bajo un sol cálido de primavera, flashes de cámaras, y por primera vez, el nombre de su padre se pronunciaba con honor, no escándalo. Miró a la multitud y pensó ver una figura familiar en una silla de ruedas al borde del parque. Javier Rivera observando en silencio. Y cuando la brisa levantó los pétalos blancos de un rosal cercano, María sonrió, sabiendo que ambos hombres habían encontrado su paz al fin. Un año después, el horizonte relucía dorado bajo el sol matutino. Madrid había cambiado, y también María López. El dolor que una vez la consumía se había suavizado en propósito. Estaba en el vestíbulo de un nuevo edificio de vidrio, más pequeño que la Torre Rivera, pero construido sobre algo mucho más fuerte que la riqueza. Integridad. El letrero sobre la entrada decía: Fundación Diego López para la Innovación Ética. Dentro, el aire olía a pintura fresca y esperanza. Jóvenes ingenieros llenaban la sala, ojos brillantes, manos llenas de sueños. El primer gran proyecto de la fundación ya estaba en marcha. Un prototipo de energía basado en el diseño original de Fénix de su padre, restaurado a su propósito verdadero. Energía limpia, ilimitada para todos. María caminó por los pasillos, deteniéndose en la pared de exposición principal. Oli, enmarcado bajo una luz suave, colgaba un nuevo retrato de su padre, Diego López en su bata de laboratorio, sonriendo junto a una pizarra de ecuaciones. Junto a él, una placa de bronce decía: para cada soñador que se niega a dejar que la verdad muera en silencio. Trazó el borde del mar, susurrando: lo lograste, papá. El mundo finalmente sabe. Detrás de ella, una voz dijo suavemente: es hermoso. Se volvió para ver a Javier Rivera en una silla de ruedas, escoltado por una enfermera. Su cabello era blanco ahora, sus manos delgadas, pero sus ojos tenían paz en lugar de poder. Dio una sonrisa débil. Lo colgaste donde todos pueden verlo. Pertenece aquí, dijo María, donde la historia empezó y donde termina. Rivera se acercó más, estudiando el retrato. Habría estado orgulloso de ti, de lo que construiste. María asintió despacio. Esto no es sobre orgullo, es sobre redención para ambos. Rió débilmente. Suenas como él. El silencio persistió entre ellos, pesado pero calmado. Tras un largo momento, Rivera metió la mano en su abrigo y le entregó un pequeño sobre. He firmado mis acciones restantes. La fundación las posee ahora. Cada centavo va a la visión de tu padre. María lo aceptó en silencio. No tenías que. Sí tenía, dijo. Es la única forma de dejar algo bueno atrás. Un sonido distante de risas llegó de la sala contigua, los internos celebrando una prueba exitosa. Rivera observó, sus ojos suavizándose. «¿Sabes?», murmuró. «Cuando conocí a tu padre, soñábamos con momentos como este. Queríamos cambiar el mundo, solo perdí el camino». «¿Y ahora?», preguntó ella. Sonrió débilmente. «Ahora creo que lo he encontrado de nuevo». Una enfermera apareció en la puerta. «Señor Rivera, su coche está listo». Asintió y miró atrás a María. «Prométeme una cosa. Mantén su historia viva, no la mía». «Lo prometo», dijo gentilmente. La mirada de Rivera persistió en el retrato una última vez. «Adiós».
Diego, susurró. Luego se alejó rodando. María observó hasta que desapareció por las puertas. La luz del sol, captando el borde de su cabello plateado. Por primera vez, no sintió ira ni amargura, solo un cierre quieto. Más tarde esa noche, mientras las luces de la fundación se atenuaban, María estaba sola frente al retrato. La ciudad relucía fuera, y el reflejo de su rostro se mezclaba con el de su padre en el vidrio. «Tu sueño vive, papá», dijo suavemente. «Lo logramos». Colocó una sola rosa blanca bajo el marco, del mismo tipo que había aparecido en la tumba de su madre un año antes. Los pétalos relucían bajo la luz. Al volverse para irse, una brisa suave entró por la ventana abierta, agitando la llama de la vela junto al retrato. Por un momento fugaz, María pensó oír una voz familiar en ese susurro de viento. «Estoy en casa». Y en esa quietud entre pérdida y luz, María sonrió, sabiendo que cada tormenta que su familia había soportado, finalmente había dado paso a la paz. Así termina nuestra historia. Pero tú aún estás aquí, ¿verdad? Si has quedado conmigo hasta este momento, quizás algo en el viaje de María tocó tu corazón también. Quizás en su dolor, su coraje, o la forma en que encontró paz tras tantas tormentas. Verás, la vida no siempre es sobre venganza o justicia. A veces es sobre aprender a soltar, sobre encontrar fuerza donde todo parece roto. Como escribió el estoico filósofo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. María eligió elevarse por encima de la ira. Y al hacerlo, se sanó a sí misma. Quizás eso es lo que todos necesitamos. Dejar de luchar contra fantasmas y empezar a construir luz de lo que queda. El perdón no es debilidad, es libertad. Es el momento quieto en que dices, sobreviví y ahora empiezo de nuevo. Y si esta historia removió algo en ti, amigo, no la guardes solo para ti, como el fénix que resurge de las cenizas. Compártela, para que alguien más sane también. Dale-like. Comparte esta historia con quien la necesite y no olvides suscribirte, porque juntos seguiremos encontrando la luz en cada final.